Aplicación de autovalores y autovectores en el análisis de redes sociales. Empezamos con una pequeña definición de qué son los autovectores y autovalores. Bueno, sabemos que los vectores propios, autovectores o también conocidos como eigenvectores de un operador lineal son los vectores no nulos que cuando son transformados por el operador dan lugar a un múltiplo escalar de sí mismo, con lo que no cambian su dirección. Este escalar recibe el nombre de valor propio, autovalor, valor característico o eigenvalor. Entonces, si A es cualquier matriz cuadrada de un tamaño n por n, entonces un valor propio denominado lambda es un escalar distinto de cero que para un vector b, también distinto de cero, se cumple la condición de a por b igual a lambda por d, siendo el vector b el vector propio de lambda. Aplicación de los autovalores y autovectores. Los autovalores y autovectores tienen muchas aplicaciones que nos podrían parecer interesantes. En análisis factorial, los valores propios de la matriz de covarianza corresponden a los factores y a los valores propios a las cargas. El análisis factorial es una técnica estadística usada en ciencias sociales y mercadotecnia, gestión de productos, investigación operativa y otras ciencias aplicadas que tratan con grandes cantidades de datos. Caras propias. En proceso de imágenes, las imágenes procesadas de caras pueden verse como vectores cuyas componentes son la luminancia de cada píxel. La dimensión de este espacio vectorial es el número de píxeles. También tenemos el tensor de inercia, que en mecánica los vectores propios del momento de inercia definen los ejes principales de un cuerpo rígido. El tensor de inercia es necesario para determinar la rotación de un cuerpo rígido alrededor de su centro de masa. Tenemos los valores propios de un grafo. En teoría de grafos, un valor propio de un grafo se define como un valor propio de la matriz de adyacencia del grafo A. El vector propio principal de un grafo se usa para medir la centralidad de sus vértices. Entonces, ¿qué es un grafo? Un grafo es un conjunto no vacío de objetos llamados vértices, o también conocidos como nodos, y una selección de pares de vértices llamados aristas, que pueden ser orientados o no. Típicamente, un grafo se representa mediante una serie de puntos, que son los vértices, conectados por líneas o aristas. ¿Cuál es la importancia de los grafos? Los grafos son importantes porque son una representación natural de las redes que permiten expresar de forma visualmente sencilla las relaciones que se dan entre los elementos de un X de estudio. Esto quiere decir que nos facilitan la resolución de problemas de una manera práctica y confiable y permiten obtener buenos resultados, que en su parte ayudan a la hora de tomar decisiones. Los grafos, aparte de facilitar la resolución de problemas, nos permiten prevenir y dar solución a problemas futuros de una manera exacta. La teoría de los grafos es una rama de las matemáticas y las ciencias de la computación que estudian las propiedades de los grafos. Un grafo está formado por una pareja ordenada B, E, en donde B es un conjunto no vacío de vértices y E es un conjunto de aristas. Como podemos ver a nuestro lado derecho, un ejemplo de grafo dodecaedro. La teoría de grafos tiene muchas aplicaciones. Gracias a esta teoría se pueden resolver diversos problemas como por ejemplo la síntesis de circuitos secuenciales, contadores o sistemas de aperturas. Se utiliza para diferentes áreas como puede ser el dibujo computacional o en áreas de ingeniería. Entre estas aplicaciones destacan modelar trayectos. Los grafos se utilizan también para modelar trayectos como el de una línea de autobús a través de las calles de una ciudad, en la que se pueden obtener caminos óptimos para el trayecto, aplicando diferentes algoritmos. En el campo de la informática. Una importante aplicación de la teoría de grafos es en el campo de la informática, ya que ha servido para la resolución de importantes y complejos algoritmos. En la biología los grafos son importantes ya que el vértice representa un hábitat y los aristas representan los senderos de animales o las migraciones. Con esta información, los científicos pueden entender cómo esto puede cambiar o afectar a las especies en su hábitat. En las ciencias sociales en la cual nos enfocaremos, la teoría de grafos
También ha servido de inspiración para las ciencias sociales, en especial para desarrollar un concepto no metafórico de red social que sustituye los nodos por los actores sociales y verifica la posición, centralidad e importancia de cada actor dentro de la red. Esta medida permite cuantificar y abstraer relaciones complejas, de manera que la estructura social pueda representarse gráficamente. Por ejemplo, una red social puede representar la estructura de poder dentro de una sociedad, al identificar los vínculos o aristas, su dirección e intensidad da una idea de la manera en que el poder se transmite y a quiénes. Análisis de redes sociales. Una red social es un tipo concreto de red que modela las relaciones o interacciones existentes entre un conjunto de entidades sociales, tales como personas, grupos u organizaciones. El análisis de redes sociales se centra en el descubrimiento de patrones de interacción entre actores en redes sociales. Los lazos interpersonales entre miembros de un grupo fueron representados mediante determinados sociogramas. Estos pueden definirse como gráficos en los que los individuos se representan como nodos y las relaciones entre ellos como líneas. Estos diagramas resultan muy útiles para descubrir las estructuras ocultas de los grupos mediante la identificación de protagonistas, alianzas y subgrupos, entre otras. La métrica de redes. Los conceptos básicos de métrica de redes vienen del campo del análisis de redes sociales. Estos nos proporcionan diferentes datos como un conjunto de metodologías y fórmulas para calcular una variedad de criterios que permiten a los analistas medir las relaciones entre estas entidades. Las métricas de centralidad en redes. En la teoría de grafos es un atributo estructural de los nodos o actores en una red, es decir, un valor asignado que depende estrictamente de la localización del nodo en la red. La centralidad mide según un cierto criterio la contribución de un nodo según su ubicación en la red, independientemente de si se esté evaluando su importancia, influencia o prominencia. Tipos de centralidad. Existen 4 de estas medidas de centralidad que están siendo utilizadas ampliamente. Entre estas destacan la centralidad de grado, la intermediación, la cercanía y en nuestro caso de aplicación la centralidad de vector propio. La centralidad del vector propio, también conocido como eigenvector, mide qué tan cerca está una entidad de otras entidades que también están muy cerca. En otras palabras, el eigenvector identifica las identidades que ocupan las posiciones más centrales en términos generales dentro de una red. Es decir, la centralidad de vector propio mide la influencia de un nodo en una red. Corresponde al principal vector propio de la matriz de adyacencia en un grafo analizado. El gráfico presenta una centralidad E-vector alta para las entidades Alice y Rafael, que se encuentran en color naranja, y moderada para Bob y Frederica, que están en color amarillo. Podemos observar cómo Alice y Rafael se encuentran más cercanas a otras entidades también céntricas en la red. Bob y Federica también tienen una importante centralidad con respecto a otras entidades. Para la centralidad de vector propio haremos uso de la matriz de adyacencia. La puntuación centralidad relativa de vértice se puede definir como el grafo G conformado por un conjunto de vértices y aristas donde se representa en una matriz cuadrada llenadas con unos en caso de existir una arista que una los nodos y cero en caso de no tener una relación, representando la centralidad del vector propio como una reordenación de la igualdad AX igual a lambda por X. En general, habrá varios valores propios para los cuales existen una solución de vector propio. Sin embargo, el requerimiento adicional de que las entradas de los vectores propios sean positivos implica que solo los mayores valores propios produzcan a la medida de centralidad deseada. Para esto, el método de la potencia es uno de los muchos algoritmos existentes para calcular el valor propio que puede ser utilizado para encontrar el vector propio dominante. El método que usaremos para calcular la centralidad en los grafos es el método de las potencias. Este es un método iterativo que calcula sucesivas aproximaciones a los autovectores y autovalores de una matriz. El método se usa principalmente para calcular el autovalor de mayor módulo y su autovector asociado en matrices grandes.
El desarrollo de este método. Para aplicar el método de las potencias, se supone que la matriz A de n por n tiene n valores característicos, lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, con un conjunto asociado de vectores característicos linealmente independientes. Es más, se supone que A tiene exactamente un valor característico lambda 1, cuya magnitud es la mayor, por lo que lambda 1 es mayor a lambda 2 y esta a su vez sucesivamente será mayor o igual hasta lambda n. Este método converge lentamente y solo puede determinar uno de los autovalores y su autovector asociado. En este caso sería lambda 1. Para emplear este método, se parte por tomar cualquier vector x0. Este debería ser un vector no nulo. Puede ser una aproximación inicial al autovector dominante o un vector escogido aleatoriamente. En cada paso se calcula xk más 1. Esto sería igual al resultado de la multiplicación de la matriz A por el vector x0 que hayamos elegido para partir. A partir de este resultado, iremos multiplicando sucesivamente por el nuevo valor. Con esto lo que lograremos es encontrar el autovalor de mayor módulo y su autovector asociado. Como ya hemos visto, existen diferentes aplicaciones para el uso de los autovalores y autovectores, con lo cual presentamos un ejemplo. El análisis de redes sociales se ha convertido en una nueva herramienta para distintos cuerpos de inteligencia en el mundo, para la investigación del complejo fenómeno del terrorismo. Las redes terroristas, como toda organización social, están conformadas por grupos de personas con características propias que deben interactuar entre sí a lo largo del tiempo para desarrollar sus actividades y cumplir con sus objetivos. Esto los convierte en objetivos muy adecuados para aplicarles la metodología de análisis de redes sociales. Pero, ¿para qué decimos esto? Pues motivo a que las redes o grupos de terroristas están conformadas por un conjunto finito de personas que están dispersas por países y continentes, y además cuentan con un estatus y relaciones económicas. A su vez, se encuentran asociadas en buena parte de sus afiliaciones ideológicas y o religiosas. Con esto podemos representar a una red organizada como una matriz de adyacencia para diferentes análisis de redes sociales. Para poder implementar el método, nos hemos basado en un estudio del Dr. Valdis Krebs. Como experto en redes sociales, estaba claro de que toda red o estructura humana, tanto de las que operan de manera abierta, así como las que operan de manera encubierta, como las redes de criminales o de terroristas, Tienen en su conjunto como organización. El doctor Krebs estaba consciente de que no iba a recibir información de los investigadores acerca de los sucesos, por lo que basó su investigación en fuentes abiertas. La primera consistió en levantar información de los periódicos más famosos como el New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y The Los Angeles Times. La segunda actividad estuvo orientada a disminuir la incertidumbre que le generaba no haber efectuado antes un trabajo sin la data completa. Por eso se basó en los libros en análisis de redes sociales de Baker y Folker, el análisis de redes sociales en la desarticulación de redes oscuras de Bonnie Erickson de 1981. Ya. Para la estructuración y desarrollo, en base a la información recolectada por el Dr. Krebs, armamos una lista de datos, la cual consta con información de los 19 terroristas que secuestraron los aviones en el atentado. Como ya se explicó antes, para poder trabajar con grafos se arma una matriz de adyacencia. En el estudio se detallan las conexiones que tenían estos 19 terroristas entre sí. En base a esto, hemos armado una matriz cuadrada de adyacencia de 19 por 19. Los unos nos explican la conexión que tenía un nodo con el otro, es decir, si un terrorista se conocía con el otro, y el cero explica que no había conexión entre estos. Con los 19 nombres hemos armado dos matrices de datos. En la primera consta el nombre de cada terrorista, numerado de 1 a 19, y en la segunda constan las conexiones que tenía. Esto quiere decir que el 1 se conocía con el 2 se conocía con el 3
y así sucesivamente. También para ponderar el peso de este análisis se divide en tres categorías: 1 como improbable, 2 como probable y 3 como seguramente. Dado que el estudio del Dr. Krebs se basó en fuentes abiertas, recopilación de datos, se ha asignado el peso como probable. Todos tendrán el número 2. Y como los grafos son no dirigidos, se asigna la categoría de no dirigidos. Ya. Usando estos datos como puntos de partida, nos hemos ayudado en la aplicación Gephi para desarrollar el siguiente grafo. Como se puede ver, este consta de los 19 nombres que ya hemos explicado. Esta aplicación es muy útil a la hora de realizar grafos, ya que esta misma nos permite determinar la centralidad entre estos. Este programa es muy útil para determinar la centralidad. En este caso, se puede determinar la centralidad basándonos en el tamaño de los nodos, como un tamaño mínimo de 5 y un tamaño mínimo. Podemos elegir cualquier número. En este caso aplicaremos 40 y se puede ver que resaltan los nodos que son que serían los centrales, prácticamente los más importantes en esta rama de 19 nodos. Para calcular la centralidad del autovalor, nos hemos ayudado de la aplicación de Python y el método de la potencia que ya fue explicado. En esta primera parte se ingresa la matriz de adyacencia de las conexiones de los 19 nodos. Como se vio en el método de la potencia, se parte de un vector no nulo, en este caso un vector de 19, un vector de unos de un grado 19. Este es un método que converge lentamente, por lo que hemos elegido el número 60 de iteraciones. Como ya se vio en el método de la potencia, lo primero que se hace es multiplicar la matriz de adyacencia A por el vector no nulo elegido B. Ya, a partir de esto obtendremos una nueva matriz C. De esta extraemos el valor propio de la primera ubicación. Como se puede ver aquí, se extrae del resultado de la matriz A por B y asignándole una nueva variable D. Ya. Este valor propio también tendrá un vector propio asociado, el cual lo obtendremos si dividimos el resultado de A por B para nuestro valor propio asociado. Y hasta realizarlos. Y esto lo realizamos durante 60 iteraciones para obtener un valor más aproximado. Ahora ejecutaremos el programa y nos daremos cuenta de que el valor propio es el siguiente, 3.4952, y el vector propio asociado sería el siguiente. Ya, en este caso podremos determinar en el vector propio asociado que el de mayor módulo es el elemento 9. Ya. El elemento 9 de nuestra matriz de datos es este nombre de aquí, Hamza Agamdi. Si comparamos esto en la aplicación Gephi, se puede determinar que básicamente es uno de los que tiene mayor conexión o está ubicado en una posición más central con respecto al otro. Utilizando estos datos de referencia sería más fácil partir una investigación. Si comprobamos con la biblioteca que tiene el propio Python para determinar los eigenvalores, podremos determinar que efectivamente el 3.4952 es el valor propio de mayor módulo. Asimismo, tenemos diferentes aplicaciones de este método, por lo cual podemos centrar este análisis a diferentes redes sociales. En este caso tenemos una base de datos, esta base de datos de alrededor de 400 nodos de una red personal de Facebook. Esta nos serviría para analizar diferentes aspectos entre las conexiones que existe en una red social, para aplicarla a diferentes ámbitos, ya sea marketing, publicidad o revisar la influencia que existe de ciertas ideologías o personas dentro de una comunidad. Entonces, con esto simplemente con una base de datos
El grafo recibido es precisamente este, sin embargo no es legible, por lo cual tenemos las diferentes distribuciones y las formas de vista. En el caso de Getty nos puede graficar directamente y calcular diferentes aspectos de una red. Prácticamente en estos se basan los nuevos programas, pudiendo organizar esta red por diferentes aspectos que nos ofrece directamente el programa. En este caso, la centralidad del vector propio la podemos ejecutar directamente desde aquí, poniendo también, eligiendo aquí un número de iteraciones, en este caso sabiendo que la dejaremos en el mismo 100. Nos presentará diferentes resultados de tablas. Además, asimismo, podemos ver otros algoritmos similares como es el PageRank, modularidad, grado medio, que también son centralidades. En este caso podemos ver que cada una nos entrega diferentes opciones de acuerdo a su algoritmo. En este caso nosotros no usaremos pesos, pero todas estas distribuciones, todas estas características nos servirán para reordenar nuestro gráfico. Entonces, con esto lo que podemos hacer, a ver, ya. Asimismo, daremos diferentes valores para nuestros vectores centrales, con lo cual va cambiando un poco. Asimismo, podemos cambiarle la apariencia, partición según de colores, y podemos ver ya un poco de lo que nos quiere dar el grafo. Sin embargo, esto no nos dice todo. Agregamos el texto del nombre de los nodos, sin embargo, al ser una comunidad tan densa, no se logra apreciar. Para eso también tenemos diferentes formas de distribución que nos reorganizará nuestro grafo. En este caso, sin embargo, sigue siendo poco legible, por lo que seguiremos buscando una distribución que nos permita mejorar la vista. En este caso, todas estas distribuciones nos dan algo diferente. En este caso podemos, además de ver la distribución que existe con el vector propio y ver